buenas tardes. Bienvenidos a el webinar de la SED sobre telemedicina. Este webinar está basado en el manual que hemos realizado sobre la telemedicina en diabetes. Yo soy la doctora Raquel Barrio, diabetólogo pediatra de la Clínica de Medical, y voy a moderar el webinar sobre el manual de telemedicina realizado por el Grupo de Tecnologías de la SED. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Española de Diabetes la invitación para moderar este webinar y a la Casa Esteve por su patrocinio. En este webinar van a intervenir tres profesionales muy conocedoras del tema, como son la doctora Aguilera, la doctora Bellido y la doctora Arroyo, ¿no? La telemedicina consiste en el cuidado, según define la OMS, en el cuidado de la salud desde la distancia por profesionales sanitarios utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento, prevención de las enfermedades y sus consecuencias. Incluye la utilización para la investigación, la evaluación y la educación continuada por parte de los profesionales sanitarios, todo ello con el objetivo de progresar en la salud de los individuos y en la comunidad. En diabetes, la telemedicina va a permitir mantener la calidad asistencial, facilitar el acceso y la interacción con el equipo diabetológico, mejorar la adherencia al tratamiento y conseguir una mejor autogestión, optimizar los costes y los recursos de tiempo para los pacientes y para el equipo, y se precisan estándares de calidad evaluables y recursos suficientes. Jan Lassen dijo en el año 2020 que la medicina moderna demanda que los pacientes acudan a los centros sanitarios solo cuando realmente sea necesaria su presencia física. Ha llegado el momento de diseñar modelos asistenciales de telemedicina seguros, eficaces, de calidad y validados por los pacientes. La telemedicina va a complementar la consulta tradicional y redundará en una mejor asistencia clínica y en una mayor satisfacción por parte de los usuarios. Para abordar todos estos aspectos, contamos con la primera, la doctora Aguilera, que nos va a hablar de qué nos aporta la telemedicina en diabetes. La doctora Aguilera es especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Germán Trias de Badalona, es responsable de la consulta monográfica de tecnologías y miembro del grupo de tecnologías aplicadas a la diabetes. En segundo lugar, la doctora Virginia Bellido, que ha sido la coordinadora de este manual, nos va a resumir lo que aporta este manual de telemedicina. Es especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, miembro del Grupo de Trabajo de Tecnologías Aplicadas a la Diabetes y miembro de la Junta Directiva de la SED. Y finalmente, la doctora Rosa Arroyo nos va a hablar de los aspectos deontológicos y legales de la telemedicina. Esta doctora, la doctora Arroyo, es especialista en oftalmología, pero es presidenta de la Sociedad Gallega de Telemedicina y vicesecretaria del Consejo General de los Colegios Oficial de Médicos. Antes de pasar a las ponencias, recordaros que en la parte inferior tenéis un icono para las preguntas que podéis ir haciendo ya desde este momento, preguntas, sugerencias, comentarios que puedan ser el resultado de esta exposición. Cada ponente irá dando paso a la siguiente ponente y al final contaremos con 10 o 15 minutos para contestar a todas las preguntas. Adelante, doctora Aguilera. Bueno, buenas tardes y primero de todo agradecer a todos los asistentes el estar una tarde de casi verano a las 6 de la tarde participando en esta webinar. Bien, vamos a hablar un poquito de aspectos más generales, de ver un poco si realmente la telemedicina en la diabetes nos aporta algo positivo o no nos aporta. Pues bien, está claro que vivimos en un mundo cada vez más tecnológico. En la mayoría de los hogares se dispone de conexión a Internet. La mayoría de personas también tienen dispositivos móviles, muchos con conexión también a Internet. Cada vez realizamos pues, más operaciones, más cosas vía Internet. Y está claro que hay un antes y un después de la irrupción del COVID en nuestras vidas, porque realmente pues, el teletrabajo que probablemente hace unos años no era tan habitual, pues ha pasado a ser una rutina en nuestras vidas. Y, por ejemplo, pues las compras online pues cada vez son mayores, no solo en supermercados, tiendas de ropa, etcétera.
Clases online. ¿Quién nos iba a decir pues, que los niños durante la pandemia COVID pues, harían clases desde casa? No solo los niños, los universitarios, diferentes cursos, formación online, todas estas webinares que antes igual no nos las hubiéramos planteado, pues han proliferado de una forma muy importante y por supuesto en este contexto pues también han aumentado las consultas telemáticas o online. Ya lo ha comentado la doctora Barrio, primero de todo tenemos que definir qué es la telemedicina. Pues bien, la Organización Mundial de la Salud la define como la prestación de servicios de salud por parte de los profesionales sanitarios a través de la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Para qué? Pues para intercambiar toda una serie de información válida que nos ayude al diagnóstico, al tratamiento, a la prevención de las enfermedades, a la investigación y a la evaluación, así como también colaborar o contribuir a la formación continuada de los profesionales con el objetivo siempre último de mejorar la salud de la población. Pues bien, todos sabemos que la diabetes es una enfermedad con una muy elevada prevalencia y que por tanto pues, comporta unos elevados costes. También sabemos, y hay múltiples estudios que han mostrado, que el control intensivo de la diabetes comporta una disminución de las complicaciones a medio o largo plazo. Pero si queremos realizar este control intensivo necesitamos aumentar el número de visitas de nuestros pacientes y fomentar la autogestión o el autocuidado de nuestros pacientes diabéticos. Y en este contexto, pues realmente la telemedicina puede tener un papel. ¿Por qué puede tener un papel? Pues bien, la telemedicina tiene el objetivo sobre todo de aumentar la eficiencia y de disminuir costes. Y tiene unas grandes ventajas, como es el poder facilitar el acceso en zonas geográficamente alejadas, el poder contribuir a conciliar la vida laboral y personal, porque sabemos que aquellas visitas que se efectúan de forma telemática pues comportan una reducción en los tiempos, evidentemente. No implica el traslado al centro, el pedir un permiso, etcétera, etcétera. Y evidentemente en situaciones excepcionales como las que hemos estado viviendo más de los últimos 2 años, como es la pandemia COVID, pues nos ha facilitado la telemedicina el poder seguir en contacto con nuestros pacientes diabéticos. Realmente el hecho de disponer de múltiples plataformas de descarga de los datos de glucemia, ya sea del glucómetro, de los datos de monitorización de glucosa o bien de los diferentes sistemas de bombas de insulina, de sistemas de asa cerrada, pues hace que la diabetes sea una de las patologías crónicas en las que realmente podemos de una forma fácil aplicar la telemedicina, porque gracias a toda esta información de la que disponemos, pues podemos comentar los datos de nuestros pacientes y evidentemente es mucho más fácil que en otro tipo de patologías. En la diabetes podemos visualizar de una forma muy clara. Pues bien, ¿qué evidencias tenemos de si realmente la telemedicina nos ayuda a mejorar el control de nuestros pacientes con diabetes o no? Pues bien, ya hace unos cuantos años se planteó este estudio, el estudio Telemed, que fue un estudio prospectivo, aleatorizado, en el que participaban diferentes centros de toda España, en el que se valoraron a más de 100 pacientes adultos diabéticos tipo 1 de más de 18 años y en los que el control no era bueno, tenían un control pues, con una hemoglobina glicosilada superior a 8. El estudio se planteó como un seguimiento a 6 meses y lo que pretendía era comparar si en el grupo en el que se combinaban las visitas telemáticas y presenciales frente al que se seguían unas visitas presenciales de forma habitual, conseguía los mismos o mejores resultados. Pues bien, lo que se observó es que la mejoría que se consiguió en ambos grupos, como hemos comentado, este control intensivo de pues más de una visita por mes, consiguió mejorar la hemoglobina glicosilada en este grupo que iba mal controlado, pero el tiempo que se empleó en el grupo telemático pues fue evidentemente muy inferior, significativamente inferior, y por tanto los costes fueron menores. Recientemente se ha publicado el estudio Platedian, que en este caso también es un estudio multicéntrico, prospectivo y aleatorizado, en el que se han valorado más de 300 pacientes diabéticos tipo 1 adultos, en este caso con un control mejor, diríamos, con glicosiladas por debajo de 8. Este estudio se llevó a cabo en territorio en Andalucía
y también el seguimiento se efectuó durante 6 meses y también se planteaba una comparación entre lo que serían visitas única y exclusivamente presenciales o bien realizar 3 visitas presenciales durante 6 meses, perdón, 3 visitas totales, la primera y la última presencial y la visita intermedia que fuera telemática. Lo que se observó es que los resultados fueron prácticamente iguales en cuanto al grado de reducción de hemoglobina glicosilada, al porcentaje de pacientes que conseguían una reducción inferior al 7% de la hemoglobina glicosilada, perdón, una glicosilada inferior a 7. Las complicaciones agudas que se observaron fueron también muy similares en los dos grupos y tampoco hubo diferencias en los cuestionarios que se pasaron a los pacientes de calidad de vida y de miedo a la hipoglucemia. La satisfacción en los profesionales también fue grande y se mostraban pues, cómodos utilizando este tipo de visitas. En diabetes tipo 2 también tenemos diferentes estudios que se han llevado a cabo, algunos estudios con simplemente pues, visitas de refuerzo telemáticas y otros estudios también aplicando pues, diferentes dispositivos, aplicaciones móviles para incentivar pues, un mayor conocimiento sobre la diabetes, un mayor conocimiento de dieta, incentivar la actividad física, etc. Así, por ejemplo, este primer estudio era un estudio que se llevó a cabo pues, en pacientes con diabetes tipo 2, con una media de edad de casi 60 años, y en el grupo de intervención a los pacientes con diabetes tipo 2 se les proporcionaba una tablet, un glucómetro y un podómetro. Y lo que se hacía es, durante el seguimiento, que fueron de 6 meses, realizar un entrenamiento teleasistido para mejorar principalmente la motivación de los pacientes y el autocuidado. Lo que se observó es que el grupo de intervención, frente al que se realizaban las visitas tradicionales presenciales, se conseguía una mejoría significativa de la hemoglobina glicosilada, el índice de masa corporal bajaba y la puntuación mejoraba en cuanto al grado de autocuidado de la diabetes. También recientemente se publicó un estudio, un metaanálisis en que se evaluaban 42 estudios de intervención telemática, tanto en pacientes con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2, con una inclusión total entre todos los estudios de más de 6.000 participantes. El estudio incluía mayoritariamente estudios con diabetes tipo 2 y lo que se observó es que en la mayoría de los estudios existía una reducción de la hemoglobina glicosilada a favor de los que hacían una intervención, ya fuera con visitas telemáticas o con algún tipo de dispositivo. Y sobre todo se vio que realmente la mayor reducción se veía en pacientes con diabetes tipo 2. En el caso de diabetes tipo 1 las hemoglobinas eran similares a una discreta reducción. También se observó que había una mejor respuesta si los programas duraban más de 6 meses. Esto suele pasar con muchas intervenciones en diabetes, ¿no? Los primeros meses pues realmente parece que el paciente está motivado, lo hace todo muy bien, a la que se relaja un poco pues vuelve a empeorar el control, pues si estos programas duraban más tiempo pues se mantenían estos efectos beneficiosos. En el campo de la educación diabetológica, pues también es fundamental el tema de la telemedicina o de la teleasistencia, y también se han publicado pues, múltiples estudios. Por ejemplo, pues este primer estudio lo que compara pues, es un tipo de asesoramiento por parte de enfermería, además de unas aplicaciones a nivel del móvil. En este otro estudio pues, también va con la idea, está centrado pues, en que el paciente tenga un mayor conocimiento de la diabetes y eso le genere un mayor grado de autogestión. Y en esta revisión que se hizo de los diferentes estudios, también se observó que todos estos estudios que se han enfocado a mejorar los conocimientos del paciente con diabetes, pues muchos de ellos consiguen una reducción de hemoglobina glicosilada, también incentivan el aumentar la actividad física y se observan un aumento en la autogestión y una mejoría de las escalas de autocuidado, y en algún estudio también se ha observado una mejoría de los síntomas depresivos.
Recientemente también, y en el contexto de la pandemia por COVID, pues todos hemos vivido que las tradicionales sesiones de formación de bombas de insulina, de sistemas de asa cerrada, que igual en otro contexto no nos hubiéramos imaginado que lo hubiéramos podido realizar vía telemática, pues bueno, también han aparecido recientemente diferentes estudios en los que se ha observado que es posible realizar un entrenamiento virtual telemático para iniciar estos sistemas y que los resultados no son peores a las visitas presenciales. Y realmente, pues bueno, todos hemos vivido esta situación y nos ha permitido pues no tener que hacer un parón debido a la situación de la pandemia. Y bueno, qué decir de los múltiples estudios que han aparecido recientemente, porque la situación que nos ha llevado el COVID ha producido que pues se aumentaran muchísimo las consultas telemáticas. Recientemente se ha publicado este estudio en el que se revisaban pues hasta 27 estudios en el que se incluían casi 70.000 pacientes con diabetes tipo 1 que valoraban un poco pues cómo, son diferentes estudios, pero en general lo que intentaban valorar es si realmente el control había empeorado por el hecho de seguir visitas solamente telemáticas durante la pandemia, y realmente pues la mayoría de estudios o veían que el control no empeoraba o incluso una mejoría del control. Incluso un tercio de los estudios vieron un aumento del tiempo en rango superior al 5%. También es verdad que muchos pacientes con diabetes tipo 1, al estar en casa con una rutina, con unos horarios más regulares o haciendo teletrabajo, sí que vimos pues realmente mejoría en el control. Este último estudio es en el ámbito de la pediatría, también recientemente publicado. Se basa más que en resultados a nivel de los pacientes con diabetes, en las respuestas que dieron los profesionales del mundo de la pediatría, en concreto más de 200 de diferentes países, y en este estudio se reportó que en los diferentes centros las visitas telemáticas habían aumentado de ser pues, una parte muy pequeña de las consultas, menos del 10%, pues a un promedio de más del 60% de las consultas. Esto generó una elevada satisfacción en los profesionales, pero también una cierta preocupación pues, por organizar bien el tiempo de las visitas, también se mostraba la necesidad de unificar las herramientas del control remoto, las plataformas de descarga, etc. Y en cuanto a estudios de coste-efectividad, pues se han publicado diferentes estudios que van a favor de que pues todas estas herramientas de telemedicina serían coste efectivas, y sobre todo en el campo del cribado de la retinopatía diabética es donde también ha demostrado un coste efectividad. Por tanto, en resumen, ¿qué nos aporta la telemedicina en diabetes? Pues bien, lo que podemos observar es que realmente consigue igualar los resultados de las visitas presenciales, incluso en algunos casos mejorar los resultados de las visitas presenciales. La telemedicina también facilita la accesibilidad a nuestros pacientes, permite una mayor interacción entre los pacientes y los profesionales, y consigue mantener una calidad asistencial ahorrando un tiempo innecesario en desplazamientos en visitas. Por otra parte, todas estas visitas telemáticas, herramientas de soporte a nivel de las plataformas en los móviles, pues consigue mejorar de una forma importante los conocimientos y empoderar al paciente con diabetes para conseguir una mayor autogestión y un autocontrol de su diabetes. Por otra parte, también se ha visto que aumenta la adherencia al tratamiento y que también comporta una disminución de costes. Pues bien, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y dejo de compartir pantalla y doy paso a la doctora Bellido. Gracias. Muchas gracias, Eva, muchas gracias, Raquel, y por supuesto muchas gracias a todos los asistentes que estáis escuchando. Perfecto. Yo voy a presentar brevemente los aspectos, bueno, pues quizás más prácticos del manual de telemedicina y diabetes. Y antes de nada me gustaría agradecer por una parte a Esteve, sumarme a los agradecimientos de la doctora Barrio
por el patrocinio del webinar y el patrocinio de este manual, y por supuesto a todos los autores que han participado en su elaboración, que son miembros del grupo de tecnologías aplicadas a la diabetes y también del grupo de trabajo de diabetes digital, y sin cuyo trabajo pues el manual no habría sido posible. Así que mi agradecimiento por supuesto a todos los autores, entre los cuales estoy en representación hoy aquí. Dentro de este manual hemos tratado de introducir pues, un contenido que sea práctico para implantar una consulta y plantear una consulta de telemedicina en diabetes, y aspectos quizás un poquito pues, no tan prácticos, como podría ser la interoperabilidad de los datos con la historia clínica o explotación y análisis de datos, bueno, pues para saber qué es lo que tendríamos que hacer para ir más allá y poder sacar más partidas a esa consulta de medicina y la integración en un futuro pues, con todos esos datos dentro de nuestra historia clínica. Esto es el contenido que hemos planteado, una revisión breve de la evidencia, de la cual ha hecho un excelente resumen la doctora Aguilera, cuáles son las modalidades de telemedicina, los recursos y condiciones necesarias, pacientes candidatos, el material necesario no solo para profesionales, sino también para pacientes a la hora de establecer una consulta de telemedicina, las principales plataformas de descarga, lo que comentaba de interoperabilidad y explotación y análisis de datos, un aspecto también de educación terapéutica mediante telemedicina, cómo hacer una evaluación de esa consulta de telemedicina y aspectos legales. Resumiendo las modalidades de telemedicina, pues sabemos que existe la modalidad de telemedicina sincrónica, que sería la consulta entre el profesional y el paciente, habitualmente pues, en tiempo real, de lo cual pues, lo más conocido o lo más utilizado es la consulta telefónica y también cada vez más la videoconsulta. Pero tenemos también la consulta sincrónica, es una consulta en diferido, no solo entre paciente y profesional, sino también en muchas ocasiones entre profesionales con otros profesionales, ¿no? El ejemplo característico sería la interconsulta no presencial o la e-consulta que se desarrolla en muchos centros sanitarios. Pero también podría ser por la mensajería mediante correo electrónico, SMS o algún sistema específico de mensajería propio de cada centro o de cada sistema. Y también tenemos la telemonitorización, pues muy factible en personas con diabetes gracias a la monitorización, por ejemplo, pues de las cifras de glucosa con los sistemas de monitorización continua de glucosa y sistemas integrados, pero podría ser también monitorización de otros parámetros clínicos, dieta, ejercicio, que cada vez vamos a tener más monitorizado. Dicho esto, ¿cuáles son los recursos y condiciones necesarios para los profesionales para poder poner en marcha una consulta de telemedicina? Tenemos recursos materiales, recursos informáticos y recursos organizativos. Los materiales, pues quizás lo más sencillo de explicar, necesitamos pues, un teléfono, preferiblemente con la opción de manos libres para poder escribir mientras hacemos la teleconsulta, auriculares, ordenador o tablet y una buena conexión a internet y preferiblemente bueno, pues con capacidad de instalar aplicaciones y capacidad de establecer una videollamada, recursos informáticos, una historia clínica electrónica, receta electrónica preferiblemente para poder hacer las prescripciones electrónicas. Sería preferible tener también un correo electrónico o un sistema de mensajería de tal manera que el informe o aquellas instrucciones que tengamos que hacerle llegar a la persona con diabetes se pudiesen enviar automáticamente, y herramientas para la videollamada que comentábamos previamente, siendo preferible que sea una herramienta propia del centro más allá de herramientas como podrían ser Skype u otro tipo de herramientas. En la guía damos dirección a las direcciones web de las distintas herramientas que hay disponibles, pero como comentaba, pues lo ideal y lo preferible sería que hubiese una herramienta propia del centro. Y quizás lo más importante son los recursos organizativos, cosas que parecen obvias, pero que es muy importante que tengamos a la hora de empezar a poner en marcha la teleconsulta. Es importante tener los datos de contacto actualizados de los pacientes, porque incluso con la consulta telefónica muchas veces cuando vas a llamar el teléfono no es el teléfono de contacto del paciente, sino que es el de la madre, la hermana o la pareja. Es importante que las citas de la consulta telemática estén agendadas, es fundamental para que esto se desarrolle correctamente. Podría ser una agenda con citación exclusiva de consultas telemáticas o podría ser una agenda mixta con consultas telemáticas y presenciales en función de la disponibilidad de cada centro. Pero es preferible o es recomendable proporcionar al menos el mismo tiempo que una consulta presencial, aunque sabemos que en muchos casos la consulta telemática lleva incluso más tiempo, pero esto en función de la disponibilidad de cada centro. Y sería ideal también y preferible que existiese un sistema de citación, aviso y un recordatorio de las consultas telemáticas para que no nos pase lo que nos ha pasado durante mucho tiempo de llamar a la persona y que esté pues, en la cola de la compra o no esté en ese momento preparado para esa videollamada. Siempre el recordatorio puede facilitarlo.
¿Cuáles serían los pacientes candidatos a la teleconsulta? Podríamos decir que cualquier persona con diabetes, cualquier tipo de diabetes podría ser candidato a una teleconsulta, pero existen criterios o situaciones clínicas o características del paciente que pueden hacer preferible una visita presencial. ¿Cuáles serían las características del paciente? Por supuesto, problemas de comprensión que dificulten una consulta telemática, el que no tenga sistemas de telecomunicación o que el paciente no quiera hacer una visita telemática y prefiera una visita presencial, o siempre que pensamos que la consulta telemática, si ya tenía una previa, pues no se ha enterado bien de lo que hemos recomendado. Situaciones clínicas en el campo de la diabetes en las que sería recomendable la evaluación presencial: debuts que precisen insulinoterapia y una educación pues en algún momento presencial, complicaciones agudas que requieran la administración, por supuesto, de un tratamiento inmediato, la necesidad de exploración física por datos sugerentes pues, de lesiones que tengamos que explorar, como podrían ser lesiones en los pies o problemas en los puntos de inserción de infusores de insulina, o cuando existen dudas de realmente la exactitud de los datos aportados por el paciente, si bien es verdad que esto se ve en cierto modo pues, limitado por los sistemas de monitorización continua de glucosa, que son datos de tiempo real. Y otras situaciones clínicas en las que se podría recomendar la evaluación presencial en función de las herramientas que disponga cada centro serían mal control metabólico o preciso de otros tratamientos inyectables que requieran una evaluación o una educación presencial por no disponibilidad para hacerlo telemática, cuando se inician tecnologías como puede ser la monitorización flash, otro tipo de monitorización continua de glucosa o bombas de insulina, u otras necesidades educativas que no puedan ofrecerse de forma telemática por la disponibilidad del centro. Bien, sabiendo cuáles son los pacientes candidatos y qué es lo que tiene preparado qué es lo que tiene que tener preparado el profesional, cuál sería el material necesario y los requisitos para pacientes. Antes de preparar la teleconsulta hay que evaluar, como comentábamos, la capacitación tecnológica de la persona o del cuidador, informar al paciente sobre la teleconsulta antes de realizarla, que entiendan qué significa esa teleconsulta y cómo se va a llevar a cabo, tener previamente pues, el consentimiento verbal por parte del paciente o tutor. Es importante que el paciente tenga pues, una serie de checklists o de normas básicas para poder realizar esa consulta de una manera eficiente, y es importante, como decía antes, comprobar que los datos de contacto sean correctos. Esto es un ejemplo de checklist que hemos incluido en la guía, en el manual, en los anexos, que sería pues, un checklist que podría dársele al paciente, que sería pues, tener la cita agendada, el link, en el caso de que sea una videollamada. Muy importante que tenga un lugar adecuado con privacidad para el momento en el que se desarrolle la teleconsulta, prepararla con antelación, igual que una visita presencial, que tenga sus datos registrados, que tenga su descarga hecha en el caso de que tenga que hacerla, que se haya monitorizado peso, tensión arterial o lo que le hayamos pedido que se monitorice, que tenga un registro de ingesta o actividad física, síntomas, dudas que pueda tener, datos de analítica o revisiones de oftalmológicas u otro tipo de revisiones que tenga que hacer, la medicación, por supuesto las preguntas y dudas, y siempre que tengan algo de, bien sea pues una tablet o bien sea papel y bolígrafo, pero que puedan recoger o tomar nota de las anotaciones o de las recomendaciones que se les dé en esa consulta. Que tengan un contacto, una vía de contacto con la unidad de diabetes y agendar pues, la próxima visita, que sea presencial o remota. Se ha introducido también un apartado bastante amplio con todas las plataformas de descarga más importantes de los sistemas de monitorización continua de glucosa y bombas de insulina, sistemas integrados. Este sería un resumen de los sistemas que se han incluido, con las gráficas y los aspectos pues, más importantes o más relevantes de cada una de las plataformas. Y se ha abordado también la educación terapéutica mediante telemedicina, siendo pues, probablemente las dos herramientas más utilizadas la videoconferencia individual y la videoconferencia grupal para hacer educación individual o grupal, que sería pues, siguiendo un poco las recomendaciones que hemos dado para el resto de aspectos que he comentado, pero para la educación terapéutica. Existirían también otras herramientas para la educación, como podrían ser pues, entornos virtuales de aprendizaje o quizás más común, páginas web donde se les pueda dirigir a los pacientes con información importante acerca de dieta, ejercicio u otros aspectos de la diabetes, o bien aplicaciones educativas o aplicaciones en las que pueden tener los ejercicios físicos para realizar o recomendaciones de dieta, y las cuales se han incluido también en un anexo del manual de telemedicina, tanto de direcciones web como de apps útiles para pacientes.
¿Cómo integrar la telemedicina? Bueno, pues que decidir en qué parte del programa educativo establecido en cada centro se puede integrar, establecer cómo llevarla a cabo, establecer pues, unos procesos como se hace con cualquier programa de educación, seleccionar el paciente en base a las características que hemos comentado previamente y siempre, y este punto es muy importante, como decía previamente, protocolizar el servicio telemático dentro de la agenda de la actividad asistencial. Hemos introducido también un apartado de evaluación de los servicios basados en telemedicina. Dentro de este apartado no se han establecido indicadores específicos, porque probablemente sean indicadores que haya que establecer en cada centro, y se ha abordado cuáles podrían ser los elementos esenciales para la evaluación de la telemedicina. Dicho esto, pues en función de del protocolo que establezcamos en cada centro, tendremos que ver qué es lo que queremos evaluar y cómo establecemos la telemedicina. Si queremos hacer telemedicina para hacer intensificación de pacientes que estén mal controlados, telemedicina para educación, como comentaba previamente, o telemedicina para hacer un seguimiento que sustituya las visitas presenciales. En función de eso tendremos que establecer los indicadores que queramos analizar, indicadores bien sean clínicos o indicadores de satisfacción del paciente con la teleconsulta o incluso de calidad de vida, y en función de eso evaluarlo. ¿Qué podemos evaluar por parte de los pacientes? Bueno, que la comodidad de la plataforma utilizada, en el caso de que utilicemos herramientas de videollamada o herramientas conectadas con el centro, el proceso de citación, horario, puntualidad, duración, como podría valorarse en una consulta presencial, la privacidad de los datos utilizados y la disponibilidad para continuar con la consulta de telemedicina. Como comentaba, se han incluido anexos, entre ellos ese checklist o los aspectos a tener en cuenta por parte del paciente que comentaba previamente. Se han incluido, como comentaba también, plataformas de descarga y apps útiles, y hemos incluido también un esquema que podría ser de teleconsulta en diabetes. Cómo preparar la teleconsulta y unas recomendaciones según cada tipo de diabetes. Esto está modificado y extraído de un manual de procedimientos que hicimos también para la telemedicina, para la teleconsulta en diabetes durante la pandemia por COVID con otros compañeros del norte, que es donde yo estaba en ese momento, y planteamos una preparación para la teleconsulta con el material necesario en base a lo que he comentado previamente, el contenido básico que tendría que tener una consulta telemática, que sería por revisar el tratamiento, el consumo de tabaco y alcohol, peso, tensión arterial, revisar controles de glucosa, bien sean pues, con descargas de glucómetros o más frecuentemente descargas de sistemas de monitorización flash, otro tipo de monitorización o bomba de insulina, evaluación y despistaje de complicaciones agudas, fundamentalmente hipoglucemias, evaluación y despistaje de complicaciones crónicas y revisar las pruebas complementarias en el caso de que se les hayan solicitado. Planteábamos, como decía, un contenido más específico y unas revisiones en función del tipo de diabetes. Así, en pacientes con diabetes tipo 1 planteábamos pues, que hubiese al menos una visita al año presencial, intercaladas con visitas telemáticas, 3 entre 1 y 3, dependiendo de la disponibilidad de cada centro, intercaladas probablemente con alguna visita con enfermería. Y aquí el contenido específico sería revisar las descargas de los dispositivos, registrar las descargas en la historia clínica y realizar los ajustes pertinentes. En pacientes con diabetes tipo 2 planteábamos una primera visita a poder ser presencial y posteriormente una visita al año mínimo telemática alternando con una visita al año presencial alternando con visitas telemáticas. Revisar cuadernos de glucemia y, dependiendo de la edad y situación del paciente, valorar la situación cognitiva, la implicación del cuidador en el caso de que sea la situación pertinente y especial atención a la conciliación de la medicación evitando la polifarmacia. En diabetes pregestacional planteábamos una primera visita siempre presencial, luego posteriormente visitas presenciales cada 1 o 2 meses intercaladas con las visitas telemáticas, y en diabetes gestacional pues planteábamos si fuera posible también una primera visita presencial y posteriormente visitas presenciales pues cada 2 meses intercaladas con visitas telemáticas y en ambos casos pues coordinadas con obstetricia o con especial atención a los resultados ecográficos y obstétricos. Y posteriormente pues extraer las conclusiones como en cualquier consulta habitual, dar las recomendaciones en base a los hallazgos en la consulta, enviarles si es posible esas recomendaciones, asegurarnos que haya tomado buena nota y que lo ha entendido y pues plantear la próxima revisión. Y como comentaba, se han establecido también anexos de plataformas de descarga, apps útiles o recursos web útiles para pacientes.
Pues como ejemplo de las webs de cada una de las aplicaciones, de cada una de ellas se ha establecido pues, un pequeño resumen de los aspectos más relevantes de cada una de esas aplicaciones y la conexión, por ejemplo, en este caso, pues, con otros dispositivos. Y con esto, pues con todas las aplicaciones, hay aplicaciones para dieta, aplicaciones para ejercicio, aplicaciones como hay aquí para registro y seguimiento de diarios de glucemia y otras aplicaciones y páginas web útiles para personas con diabetes. Con esto termino. El manual está a disponibilidad de todo aquel que lo quiera consultar en la página web de la SED. Se puede descargar con este QR y si no está disponible en la página. Y termino nuevamente agradeciendo pues, a Esteve por su patrocinio y por supuesto a todos los autores por su colaboración y por su trabajo para que esto haya podido salir adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y bueno, primero de nada quiero dar las gracias por esta oportunidad que me dais de aprender, porque realmente habéis dicho cosas tremendamente interesantes y voy a ver qué puedo aportaros yo en esto como oftalmóloga, muy vinculada a la diabetes, porque tenemos un programa de cribado de la retinopatía mediante teleoftalmología con una historia clínica compartida en mi área sanitaria que bueno, estamos muy orgullosos de ellos y así vamos a seguir. Ya habéis definido perfectamente qué es la telemedicina. Aquí vamos a hablar de algo más que la telemedicina, porque estamos en un contexto, en un ecosistema que es la transformación digital de la sanidad, que forma parte de la propia transformación digital de la sociedad. Y obviamente es una herramienta imprescindible para que consigamos mantener la calidad de vida y la expectativa de vida en este contexto de dependencia, de cronicidad, de envejecimiento. Bueno, mejor que vosotros y vuestra especialidad y los diabéticos no lo sabe nadie. Además que se ha utilizado en la pandemia para evitar los contagios o, por ejemplo, para la atención a la salud mental, que no había otra manera de realizarlo. Habéis hablado de todo lo que aporta en la coordinación entre niveles asistenciales y en la educación del paciente, que incluso le puede hacer adherirse mejor al tratamiento. ¿Y cómo estamos en España? Pues tenemos una estrategia para la transformación digital, una estrategia nacional que tiene estos ejes que veis aquí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conectividad, necesitamos herramientas, pero también necesitamos que llegue Internet a esos sitios donde se tiene que utilizar para esto y que llegue de una manera adecuada, ¿no? Después quería fijarme en el punto número 3, que además lo habéis tocado, que son las competencias digitales. Yo diría, por un lado, la capacitación de los pacientes y luego las competencias que tienen que adquirir los médicos, en este caso, los profesionales asistenciales y también docentes, y también para lo que estamos haciendo ahora, que es hablar o dirigirnos a unas personas que estáis ahí que yo no os puedo ver en este momento. Y ya paso directamente al punto número 10, porque los derechos digitales es algo que vamos a tener que adquirir y vamos a tener que pensar mucho en ello. Ya no solamente necesitamos competencias científico-técnicas, sino que necesitamos esas legales y deontológicas, bueno, que es mandatorio, vamos, no es solamente que lo necesitamos, sino que debemos cumplirlas. Y esto lo que se pretende es que tengamos una sociedad digital segura y fiable, no solamente que haya ciberseguridad, sino protegernos de la desinformación y cumplir con lo que habéis nombrado, que es el Reglamento General de Protección de Datos, con algunos conceptos que para mí no son novedosos, no los he conocido siempre, pero es que el paciente puede revocar su consentimiento, puede no darte el consentimiento para entrar no ya en un ensayo clínico, sino en uno observacional simplemente, y figuras tan importantes que ya nos lo recuerda la Agencia Española de Protección de Datos como el Delegado de Protección de Datos, el DPO, que se supone que es el garante de de cumplir esa normativa dentro de las organizaciones. ¿Y por qué? Pues porque ya está aquí, era la medicina del futuro, pero es la medicina del presente. Tenemos esa medicina 5P, preventiva, participativa, personalizada, predictiva y poblacional. Si no utilizamos los medios tecnológicos, los medios digitales, la transformación, no vamos a poder llegar a ella. Y en el fondo sí que queremos una medicina para nuestros pacientes, pero no para uno, sino para todos los pacientes. Queremos que haya mayor accesibilidad con todas estas herramientas y este esfuerzo que estamos haciendo por incorporarnos a ellas, mayor accesibilidad para la población, mayor eficiencia, equidad, que no es lo mismo que la igualdad porque hay que darle más al que más lo necesita, y la sostenibilidad. La sostenibilidad no solamente en el sentido económico, sino también en el sentido medioambiental, porque el evitar desplazamientos y recursos de horas laborales es algo fundamental. Sin olvidarnos de la humanización, porque en la relación médico-paciente este acto es fundamental.
¿Y cuál es la normativa futura que nos va a aplicar en el marco legal? Pues nos va a aplicar este Espacio Europeo de Datos Sanitarios para las personas y para la ciencia. Hay mucho dinero, ya lo veis, el plan de resiliencia y transformación, los fondos Next Generation, todo eso es un salto cualitativo en la prestación de los servicios sanitarios a la ciudadanía, porque va a permitir a los ciudadanos ser dueños de sus datos, compartirlos en su país y en otro Estado miembro, además en un formato común, interoperable y seguro. Cada persona incluso, fijaros, podrá añadir información, corregir errores de esos datos, restringir el acceso e incluso directamente conocer qué profesionales han accedido a la historia clínica. Cuando estaba este documento en consulta pública, nosotros desde el Consejo, desde la Organización Médica Colegial, enviamos unas alegaciones o unas aportaciones al mismo porque nos parecía pertinente, por ejemplo, el aspecto del acceso directo de los pacientes a determinados informes. No es lo mismo que puedas recibir en tu móvil, en tu aplicación, el informe de una consulta normal o de una consulta o de una asistencia que te han realizado, como el diagnóstico de una prueba o un diagnóstico de sospecha en una prueba que puede implicar pues, un diagnóstico de sospecha tumoral o de enfermedad neurodegenerativa. Entonces, bueno, también hay que plantearse ahí en qué condiciones se deberían proporcionar esos datos. También garantizar la supervisión humana en los procesos de toma de decisiones respecto a la inteligencia artificial, que se nos consulte a los profesionales antes de la incorporación de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, para que sea en las mejores condiciones, y el cumplimiento de ese marco legal y deontológico en una situación que nos va a ser nueva, o no lo es tanto, pero que sí que se plantea como un boom, que es la asistencia transfronteriza, poder atender a pacientes que no viven en el mismo entorno donde tú estás, donde tú tienes tu sede física, ¿no? Y estos son el marco, y este es el marco jurídico que, o sea, esto es lo que tenemos que tener siempre en cuenta, y el marco, ahora mismo no hay una regulación sólida para el ejercicio de la medicina a través de las plataformas tecnológicas. Solamente podemos aplicar la normativa de 2018, que era el Reglamento Europeo y la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Eso es lo que aplica en este momento. De manera que vamos a tener que adaptarnos a ese nuevo marco y a esperar que clarifique y que resuelva algunos problemas que ya se nos están planteando, como es la utilización de datos de salud para otros fines para los que lo hemos obtenido. Es decir, que si yo quiero hacer una revisión de cómo me han quedado o cómo han quedado las intervenciones de las vitrectomías en los desprendimientos de retina, ese marco legal me va a decir en qué condiciones puedo acceder a eso, porque ahora los quiero con un fin que es la investigación y no es el fin asistencial con que se recogieron. Otra cosa que os he adelantado antes es la asistencia transfronteriza. El médico tiene que colegiarse, y el médico que ejerce sus servicios desde su país tiene que estar colegiado en su país, o puede residir en otro sitio pero atendiendo a los pacientes de su país o de fuera, tiene que estar, se atiene a la normativa legal y deontológica del país donde está la empresa prestadora de servicios o donde están sus pacientes. Eso es fundamental y eso tiene que ser del conocimiento de la población también. Y respecto al seguro de responsabilidad civil, no solamente en el ejercicio público, pero también en el privado, porque en el público quizá hemos estado como más inducidos, ¿no? Ha sido como que se nos ha facilitado, no siempre con los medios técnicos necesarios, pero se nos ha inducido más. Pero en el ejercicio privado es muy importante preguntar si hay una cobertura de la póliza de responsabilidad civil profesional, que casi siempre lo hay, pero es importante preguntarlo. Hacer un registro detallado en la historia del tipo o de la modalidad de teleconsulta o de asistencia que estamos haciendo, como hemos dicho, telefónica, conferencia, Skype, plataforma adecuada. Eso hay que registrarlo. Hay que hacer las prescripciones con la receta electrónica correspondiente, si no ya no te dispensan la prescripción en las oficinas de farmacia. Asegurarse, que también lo ha dicho Virginia, que el paciente ha entendido las indicaciones que se le ha dado, y también se ha dicho aquí, utilizar preferentemente herramientas corporativas y no dispositivos personales que pueden tener fallos o gap de seguridad, y realmente tendríamos que asumir nosotros esos fallos. Es muy importante la financiación, en el sentido de que un acto de teleconsulta o de telemedicina ya está recogido incluso en el nomenclátor de la Organización Médica Colegial por las compañías prestadoras de servicios como una auténtica consulta, y entonces tiene que ser tratado en tiempo y en dinero como las mismas, como una consulta presencial, porque es un acto médico.
Cuando llegó la pandemia, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una eclosión de la telemedicina porque no se podía hacer presencialidad y lo único que teníamos era un código deontológico del año 2011 que justo nos pilló renovándolo en ese momento y se suspendieron todas las reuniones presenciales que teníamos para ello. Y además ese código, pues lógicamente hace tantos años, hace más de 10 años, ese código decía que solo era éticamente aceptable la telemedicina, solo aceptable en caso de segunda opinión o en caso de que orientación o una consulta tal, y que obviamente tenía que ir acorde al código deontológico como si lo fuera. Pero ya os digo que lo esencial es que era solo éticamente aceptable. También teníamos un documento de 2018 de la Asociación Médica Mundial sobre la ética de la telemedicina y de otras organizaciones, del Comité Permanente de los Médicos Europeos, de la British Medical Association, del General Medical Council y de la Academia Americana de Médicos de Familia. Manuales o guías de ética, de deontología en el ejercicio de la telemedicina, que adolecían de la renovación que requería pues esta explosión que hubo de uso de los servicios telemáticos rápidamente. Por eso, en el verano del 2020, o sea, unos meses después de la pandemia, la Comisión Central de Deontología tuvo que sacar este posicionamiento donde ya hablaba de los requisitos fundamentales. Era que esa teleasistencia debía estar consensuada por el paciente, que era imprescindible tener un tiempo suficiente en la agenda asistencial, que lo habéis comentado también vosotros, pero es que forma parte de esa obligación deontológica que tenemos, y que tiene que tener condiciones de seguridad jurídica, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y por supuesto que la formación, la capacitación de los profesionales sanitarios y de los pacientes en las plataformas era algo que no podía eludir la administración, ni Europa, ni todos, porque tenía que hacerse así, y siempre siguiendo los mismos preceptos o los preceptos obligados del código deontológico. Por tanto, definiría en esta parte, quedó como que la telemedicina no es un nuevo acto médico, sino una manera novedosa de facilitar servicios de asistencia sanitaria a quienes que pueden complementar y potencialmente ampliar la calidad y la eficiencia de los métodos tradicionales. Eso es lo que ahora se ha convertido, o lo que se debería convertir en nuestra definición deontológica. ¿Y qué podéis ver aquí? Pues mira, en primicia un poco los artículos que van a salir respecto a la telemedicina y la tecnología de la información y la comunicación en el borrador del código que está siendo ahora aprobado por la Asamblea, pero que requiere unos procedimientos. Entonces va a hablar sobre todo de esos métodos temáticos, de que tiene que cumplir las mismas normas jurídicas de seguridad, de confidencialidad, de identificación inequívoca del profesional y del paciente, de respeto en la relación y de todo lo que, o sea, es exactamente como si fuera una consulta presencial, y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos, que ya lo habéis dicho muy bien, no solo en las herramientas, sino en qué contexto lo podemos hacer. Destacar ese aspecto que hemos dicho de las competencias digitales que las comunidades autónomas ya están invirtiendo dinero para capacitar a los ciudadanos, no solamente en su relación con la sanidad, sino con todos los, es el lenguaje de las administraciones públicas, y ya prácticamente se tiene que hacer así todo, y ese antiguo esquema de las competencias canadienses, del CAT-MED, pues verdaderamente ha cambiado mucho, porque ahora necesitamos incorporar las emocionales, trabajo en equipo, bioética, comunicación, capacidades o competencias verdes, pero sobre todo lo que habíamos dicho, capacitar a los profesionales y dedicar tiempo y esfuerzo y dinero para ellos en las competencias digitales asistenciales y docentes. No solo en el aspecto técnico, sino también en esa comunicación con el paciente en entorno de la virtualidad, porque no es lo mismo dar malas noticias, pues a lo mejor no deberíamos utilizar la telemedicina, o deberíamos hacerlo en un contexto completamente diferente. Y tenemos que estar preparados para ellos, porque no es intuitivo, no es tan intuitivo como puede parecer. Bueno, desde el Consejo, desde los representantes de los médicos, de los 270.000 médicos que tenemos en España, pues ¿qué estamos haciendo? Desde aquí estamos haciendo un plan o una estrategia de transformación digital del Consejo. Lo más importante que nos parece es la e-firma. Esto es una
identificación inequívoca que el profesional es un médico y es el especialista que dice ser para las plataformas de telemedicina. Esto es fundamental porque se está produciendo una uberización de la sanidad y de la atención y entonces, bueno, ya podéis ver algunos anuncios que son contra los que también hemos sacado unos posicionamientos, porque no se puede hacer una telemedicina si tú no sabes quién te está atendiendo. Eso no es una telemedicina, eso es una radio donde dan consejos. Entonces, para nosotros es fundamental, aparte de perseguir el intrusismo, pues que quede muy claro quién es el profesional y que se identifique claramente en esas plataformas. Obviamente así tiene que ser en la receta electrónica. El Consejo junto con tiene una comisión de seguimiento de toda la prescripción electrónica privada, junto con el Consejo de Farmacéuticos, que son los dispensadores, lógicamente, porque ya sabéis que prescribir en receta solo lo pueden hacer los médicos, los podólogos y el Consejo de Dentistas, que son los estomatólogos y los odontólogos. Somos las 3 únicas profesiones reguladas que prescribimos y el Consejo está en esa comisión de seguimiento y eso es fundamental. Más allá llevamos el registro de colegiados, lógicamente, y el buscador público de colegiados para que pueda saber el paciente tanto de forma física, pero física ya parece que vas a un sitio donde ves al paciente, donde ves al profesional de verdad, pero de forma telemática es mucho más importante y tenemos esa consulta pública de colegiados. Y luego la tercera pata, que tenemos mucha ilusión, pero que ya cuesta mucho y ahí estamos, es crear como un wallet donde podamos recoger todos los colegiados, podemos recoger nuestras actividades de desarrollo profesional continuo, ¿no? Todo lo que hacemos de formación continuada, las actividades docentes, las recibidas, y esto sería una cosa muy interesante porque ya directamente descargarías de tus dispositivos móviles todo eso, todo lo que has hecho en el desarrollo. Y voy a concluir ya un poquito, con lo que a mí me parece más fundamental de esto que estamos aquí, que es la telemedicina. No es una práctica diferente, son solamente empleo de medios telemáticos para mejorar la atención y la relación médico-paciente, y lo que tenemos que procurar es hacer un uso fiable y responsable de la información y de los datos. Importante. También necesitamos el apoyo de las administraciones y de las políticas sanitarias para que la atención presencial tenga la misma consideración que la atención telemática, que es un verdadero acto médico y que no se convierta en un escalón intermedio no resolutivo, que ya estamos un poco cansados de eso, ¿no? de ciertas situaciones en el pasado. Y finalmente, lo habéis dicho, la telemedicina tiene que ser consensuada entre el paciente y el profesional, pero más allá, entre el profesional y el sistema o la organización, porque si no tienes los elementos necesarios no vas a poder hacer una buena medicina. Y algo que es lo que ha empezado todo esto, ajustado a los protocolos de las sociedades científicas, que es donde reside el conocimiento, ajustado a los protocolos que además se van definiendo para cada uno de los procesos, ¿no? Y esto es un ejemplo buenísimo de en qué nos tenemos que basar y cuál es nuestra fortaleza, qué es lo que tenemos que hacer. Os recomiendo este informe que se hizo, el NHS lo publicó, está en abierto antes de que eclosionara la pandemia, pero es excepcional por lo que contempla de cómo hay que preparar a los trabajadores. Lo que pasa que, bueno, nos arrolló la pandemia y entonces no hubo manera ni siquiera de implementarlo, pero parece visionario porque tiene todo lo que podemos decir. Y esto es el esquema de todos los 4 aspectos que afecta a la salud digital, la regulación en el marco legal, los aspectos técnicos y científico-técnicos, la financiación que no podemos olvidar y dentro de la calidad, pues por supuesto la deontología y el acto médico. Y quiero terminar con la frase de un deontólogo que ha fallecido recientemente, pero yo creo que resume un poco cómo deberíamos, porque ya sabéis que en esto pues hay gente más resistente al cambio, otras menos, otras muy entusiastas, y quería terminar con su frase que dice: en un futuro no muy lejano la telemedicina podría convertirse en el modo preferido de muchos pacientes de relacionarse con sus médicos y la vinculación a la deontología no puede ser una traba que se oponga a la expansión de la misma, sino un cauce que la salve de posibles desvaríos. Y nada más, esto era lo que os quería decir. Muchas gracias a las 3 ponentes por las excelentes explicaciones tan profundas que yo creo que casi no va a haber ninguna duda, ¿no? Pero a mí una de las cosas que me han llamado la atención de la doctora Arroyo, que me ha parecido súper interesante, es lo de la verificación del profesional que hace la telemedicina. Es decir, que eso me parece que, porque ahora estamos como bombardeados por... Tenga usted telemedicina 24 horas al día, siempre hay un médico que le va a estar atendiendo. Es decir, a mí me parece que es muy importante
lo de la verificación y que igual que tú vas a un médico, vas a un acto médico de un médico concreto, no a una idea ni a un call center que te digan nada. ¿Cómo se va, bueno, estáis poniendo en marcha, cómo se va a articular esto de una manera más profunda y más rápida? Pues en las plataformas de telemedicina tú sabes que ya debería haber un código de doble autenticación. Los que hacéis prescripción electrónica privada, lo sabéis, es un doble código. El consejo necesariamente tiene que homologar esas plataformas de prescripción, no las de atención, las de prescripción las tiene que homologar y ahí ya está implementado. Y lo otro es la e-firma en la nube, que es el nivel de seguridad más alto. Como ahora Europa no lo ha implementado, en cuanto entre en la normativa europea, nosotros ya vamos a tener listos esa e-firma en la nube. Tú no vas a tener nada físico, pero igual que los sistemas públicos, ¿no? Nosotros hacemos una verificación con un PIN, con una tarjeta, con un certificado electrónico, pues esto va a ser un nivel más de seguridad, porque es que la verdad que tú misma lo acabas de escribir, es que hay unas uberización de los servicios que, bueno, que es un atentado para la seguridad de los pacientes. Nosotros siempre es por la calidad y la seguridad de la asistencia. Entonces, y más allá, esa verificación implicará la titulación del médico y la especialidad, porque tú tienes que saber si estás hablando con un endocrino o estás hablando con alguien, no ya con un intruso, sino con alguien que no tiene la especialidad y que está haciendo ciertas cosas, ¿no? Y otro aspecto que te quería preguntar un poco es lo de las plataformas médicas. Es decir, que a nivel hospitalario o a nivel de comunidades tienen sus plataformas, pero es muy importante la necesidad de plataformas médicas seguras, es decir, que no se puede hacer este tipo de teleconsultas por Skype o como se ha hecho por Zoom en periodos de la pandemia como algo muy especial, pero quizá llevar a la idea de la necesidad de plataformas médicas seguras. Por supuesto con doble autentificación y tal, ¿no? ¿Qué nos podrías decir algo de las plataformas? Porque están surgiendo muchas plataformas médicas. Exactamente, entonces va a haber que diseñar una acreditación de esas plataformas. Ya te digo que hasta este mismo momento no tenemos una normativa legal que proteja de eso. Incluso los propios juristas, cuando nos han dado alguna charla sobre el marco legal de la telemedicina, se basaban en los documentos deontológicos. Es que no tienen algo en lo que basarse más que lo que ha habido hasta ahora. Entonces esas plataformas van a tener que ser acreditadas y ese sistema que he comentado de Europa, claro, de datos digitales de Europa, es que va a obligar. Entonces, una vez que obligue, ahora es más difícil entrar a ellas. Lo que podemos hacer es educación de la ciudadanía. Cuando entres en esa plataforma tienes que saber, si es un médico, tiene que tener el módulo de prescripción. Bueno, sí, necesariamente. Entonces, si ya tiene el módulo de prescripción, ya está homologado por la prescripción, ya te asegura que el profesional es lo que es. Pero no podemos controlar ahora mismo, no tenemos indicadores de plataformas seguras, salvo aquellas que además están en la web del CGCON, están en abierto, aquellas que están homologadas para la prescripción. Esas aseguran que su plataforma cumple con los requisitos que van a ser exigibles en el futuro, no solo para la prescripción, sino para la atención. Bueno, quería trasladar una de las preguntas que hace Isabel Puyol, que dice que ella piensa que la telemedicina no es posible en todos los pacientes, que se podía definir pacientes. Yo creo que Virginia lo ha dicho, pero podrías un poco a lo mejor precisar un poco más o decir en qué pacientes no podríamos hacer o no estaría indicada la telemedicina, ¿no? Sí, hombre, yo creo que en qué pacientes es lo que comentaba previamente, el paciente que sabes que no va a comprender, lo que no está predispuesto, ¿no? Que no tiene los medios tecnológicos o la comprensión que ello requiere o que precisa una evaluación presencial por las situaciones, comorbilidades o situaciones agudas que hay que resolver, no sería candidato a telemedicina. Fuera de eso, si tuviese que definir un perfil, pues definiría pues, a aquel paciente que se maneja bien con la tecnología y que probablemente tenga una buena implicación. Yo creo que eso es importante también para que la consulta telemática tenga éxito, ¿no? Que sea un paciente realmente un poco adherente al seguimiento y adherente a la consulta, porque si es un paciente que lo vas a citar en la consulta de telemedicina, pero bueno, con los medios que tenemos habitualmente en la pública, que no son los medios ahora que tenemos en la privada y que nos faltan todavía muchos aspectos por mejorar, si es un paciente poco adherente es posible que esa consulta o no la haga con los medios o con las indicaciones que le hemos indicado o no se la tome en serio. Entonces yo creo que sea un paciente tecnológico, adherente y que tenga una buena facilidad o que tenga capacidad para comprenderlo, creo que sería lo que definiría ese paciente ideal. También pregunta Isabel Puyol cómo se registra en la historia clínica las teleconsultas y también decía que si sería mejor grabar. Esto se lo pasaría a la doctora Arroyo, es decir, porque yo creo que para grabar cualquier cosa tenemos que tener permisos, ¿no? Entonces, bueno, primero Virginia y luego
la doctora Arroyo nos va a contestar al segundo aspecto. En nuestro caso, yo tengo teleconsulta, consulta de telemedicina un día a la semana y se registra en la historia clínica como si fuese una consulta presencial normal. Yo hago referencia que es una consulta, que es la consulta de telemedicina, igual que hago referencia a cuando atiendo a una persona del hospital de día, hago referencia que es el hospital de día, pero el resto de la teleconsulta lo registro igual con los datos de la descarga, los datos del tratamiento que está recibiendo en ese momento, si he requerido algún dato de exploración física o alguna prueba complementaria lo registro igual. Es decir, igual que una visita presencial. La doctora Arroyo nos puede decir algo si podemos grabar una teleconsulta. Me viene muy bien porque yo formo parte del grupo de trabajo de teleconsulta de la UNE para la normalización de la misma y gracias a que nos avisó Irene Bretón, que es una compañera vuestra, entonces, bueno, pues por un problema administrativo no había llegado, entonces nos dijo, oye, ¿cómo no estáis aquí? Bueno, pues allí fuimos, ¿no? Y justo se habló de esto el otro día, entonces era el problema de las grabaciones. Bueno, las grabaciones no es obligatorio pedir permiso para grabarte. Claro, si te están grabando presencial casi que lo ves, porque pueden llevar instrumentos de detective privado y que no te das cuenta, pero te pueden estar grabando y lo que no se podría es utilizar eso o difundir si forma parte de algo confidencial tuyo, pero que sí se puede hacer. Entonces, si tú crees, o sea, si la persona te pide que lo grabes porque a lo mejor dice, bueno, pues en este momento le importa que le grabe lo que me va a decir de las recomendaciones, que no son las recetas, lo que me va a decir de las recomendaciones para que se me quede más claro, pues eso es perfecto, porque tú dices, vale, pues venga, nos ponemos aquí, coges la grabadora y yo te lo repito todo. Si, sin embargo, si se ha hecho eso, en la privada es más difícil, pero si en la pública deliberadamente te han grabado, que eso ha servido luego para hacer un uso indebido de ello, ya no ilegal, sino, bueno, pues que a ti tú no lo consideras, tú puedes perfectamente romper la relación con ese paciente porque se ha perdido la confianza médico-paciente. Y a ese respecto hay un artículo muy interesante que ya os pasaré, que habla sobre eso, las grabaciones en las consultas telemáticas. Es completamente diferente el escenario si tú apruebas porque crees que es bueno para el paciente, porque te lo pide para un ese concreto, si lo graba y la siguiente consulta te dice, pues se lo he grabado y el otro día me dijo esto y tal. Entonces, si pierdes la relación contigo, mejor es que te alejes de ese paciente y lo dejes constancia en la historia clínica. Doctora Arroyo, no te vayas porque ahora vienen dos preguntas también dirigidas para ti. Ahí me imagino son dos enfermeras y dicen que ellas también prescriben. Entonces, como hemos hablado mucho de la prescripción del facultativo, yo creo que, bueno, nosotros en diabetes siempre hablamos de equipo diabetológico porque nos consideramos todos parte de una, pero bueno, es decir, los facultativos siempre pensamos en facultativos a veces. Entonces, las enfermeras también prescriben y entonces, bueno, ¿cómo hacemos con las enfermeras? O sea, nosotros también, yo soy oftalmóloga, nosotros trabajamos en equipo, no tiene sentido, o sea, ahora mismo somos equipos multidisciplinares y multiprofesionales, vamos, y una relación excelente con mis compañeras y con mis compañeros y con todo, pero no, las enfermeras no prescriben, solo prescriben las tres profesiones que he dicho, los podólogos, los dentistas y los médicos. Ellos, la enfermería no necesita un modelo de receta autorizado que va a la farmacia a dispensarlo. Tiene uso y dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica. Es muy importante. La homeopatía no está sujeta a prescripción médica. Ciertos componentes que se pueden vender en las farmacias no están sujetas a prescripción médica. No es cosa mía, es que eso es legal. O sea, los únicos prescriptores son los tres profesionales que... Entonces, que nadie se sienta aludido. No, tenemos tenemos la clarificación. Pues es eso, ¿no? Nada más. Vale. Yo quería preguntarle a la doctora Aguilera, que nos ha hecho una magnífica exposición de toda la evidencia científica que hay. Ya en la práctica, tenemos tantos datos en la diabetes que necesitamos no solamente descargarlos, analizarlos. ¿Cuánto tiempo tú crees que se debería contar para preparar una consulta telemática? Es decir, yo creo que no se puede ir a la consulta tal cual, es decir, que hay que tener una preparación. Entonces, esto tiene que estar comprendido en el tiempo que vamos a dedicar a la consulta telemática. ¿Tenéis en tú que te diriges un poco la telemedicina en tu hospital, cómo lo tenéis planteado? A ver, yo creo que esto es un punto fundamental, ¿no? Porque a veces parece que se confunden las visitas que se pueden hacer telemáticas, telefónicas. Bueno, esta es más rapidita, ¿no? Porque si vamos a visitar
telemáticamente a una persona con diabetes tipo 1, vamos a necesitar muchísimo tiempo. Entonces yo creo que es fundamental tener mucho tiempo, comprobar que las descargas están hechas, incluso si puedes valorarlo un poquito antes y tener ya todos los datos escritos o ya la pantalla reflejada cuando hables con el paciente. Entonces yo creo que es fundamental tener más tiempo para las visitas. Entonces una visita ya sea presencial o telemática, al menos con con una persona con diabetes tipo 1, yo creo que menos de 20 minutos, media hora es imposible si queremos valorar todos los aspectos, todo lo que se ha comentado en el documento, en el manual. Pues si realmente tenemos que registrar tantas cosas, valorar la descarga, hablar qué ha pasado, cómo estás, el ejercicio, la dieta, son tantos puntos que hay que tocar que es imposible hacer una visita. Bueno, yo al menos hemos intentado alargar a propósito del COVID, que tuvimos que modificar agendas. Pues hemos alargado las visitas de la diabetes tipo 1 a media hora idealmente. Antes parece que solo eran las bombas de insulina, pero es que ahora una monitorización flash tienes muchísima información y también tienes que valorar un montón de aspectos. Entonces yo creo que menos de 20 minutos es impensable hacer una visita. Idealmente tener, si puedes, media hora. Y yo creo que eso hay que luchar, porque es que si no, no podemos hacer las visitas bien. Estoy de acuerdo. Es que es imposible, es Y imposible. Eva, una cosa, cuando hacéis videoconsultas, ¿os habéis planteado tener lo que llaman la sala de espera online? Es decir, a veces el médico o no cumple, o el equipo diabetológico no cumple el horario, o el paciente conviene que esté en el momento que vayas a necesitarlo, ¿no? Entonces, ¿habéis planteado la posibilidad de la sala de espera online? Sí, de hecho nosotros tenemos un sistema que sí, que entra a los pacientes como en una sala de espera en el momento que se le da el acceso, pero bueno, a veces cuesta un poquito, se enlentece. Yo creo que todos estos sistemas tienen que mejorar para que sea más ágil, ¿no? Igual que lo que ha comentado Virginia, pues del tema de que no esté preparado la persona en el momento de la llamada, o mire, estoy con el técnico de la lavadora, un momento que no le oigo. Claro, hay unos mínimos que se tienen que cumplir, ¿no? Y bueno, poco también con los pacientes, pues poco cumplidores, ¿no? Que sabes que igual no te van a coger el teléfono a pesar de que intentas cumplir los horarios a rajatabla, o sea, no sé, yo creo que cuando hay una visita agendada telemática, yo creo que todos intentamos ser puntuales, más que nada porque esperas que esa persona ya esté preparada, ¿no? Entonces, si llamas más o menos con una margen de horario de 5 minutos arriba o 10 minutos máximo y ves que no te contestan, pues realmente es un poco frustrante, ¿no? Y se pierde mucho tiempo. Y entonces hace que después te sabe mal y dices, bueno, pues vuelvo a llamar o vuelvo a intentarlo. Yo creo que todos tenemos esa Es muy lista importante, después de los que no nos han contestado y los arrastras a la tarde, al día siguiente. Entonces, bueno, es complejo, es muy complejo. O sea, lo de dejarlos esperando sería una opción, pero claro, también la persona que está esperando pierde más tiempo. Ya, pero es como cuando están esperando fuera. Si Sí, decides sí, crear sí, se una sala esperan haciendo virtual, otra una cosa, sala de espera, ¿no? quiere decirte, Exacto. porque, bueno, yo tengo mi sistema, que es el sistema de avisar a la otra persona por WhatsApp, yo ya estoy conectada, que es una Ujú, manera de porque a veces el otro, pues a mí me gusta ser siempre muy, muy puntual, entonces yo en punto, cuando es 0, chan, dice, ya estoy ujú. conectada. Y entonces dice, espere 2 minutos, 1 minuto. Entonces, si tienes una sala de espera, es decir, si tienes una clínica virtual donde Ujú. tienes un paciente tras otro, es muy importante cumplir eso. Seguro, seguro. Sí, yo no sé, es que ya estamos fuera de tiempo porque ya somos como 7 minutos después de tiempo. Las preguntas que habían hecho eran un poco las dificultades de la conexión, que a veces es difícil, ¿no? Y luego otra persona nos preguntaba que es farmacéutica y cómo podía valorar los costes de la telemedicina. Como farmacéutica, dice, soy Irene, educadora en diabetes y farmacéutica, os estoy viendo en Ajá. Sevilla. ¿Cómo podríamos valorar los costes de la telemedicina? Creo que deberíamos llegar a una consulta que sea coste eficaz. Hay estudios de coste eficacia, ¿no? Sí, 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 claro, sobre todo por reducción de tiempo, ¿no? O sea, si pensamos bueno, solo a nivel del trabajo de la persona con diabetes,
si esa persona tiene que pedir un permiso en su trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, no digamos en zonas geográficamente alejadas, pues si esa persona se tiene que desplazar con un coche 100 kilómetros, 90 kilómetros, porque hay zonas que realmente pues, el hospital de referencia, y sobre todo para diabetes tipo 1, probablemente en tipo 2 hay más accesibilidad en otros centros, pero en tipo 1, si se tiene que desplazar 100 kilómetros ida, vuelta, ¿cuánto pierde esa persona, ¿no? Y bueno, los estudios en tipo 1, sobre todo que hemos comentado, pues los costes se reducían claramente, ¿no? De horas dedicadas a la consulta, de costes asociados claramente, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya estamos fuera de tiempo. Yo quiero volver a agradecer a las tres ponentes, creo que han sido muy brillantes y bueno, nos han solucionado prácticamente casi todas nuestras dudas. Quiero agradecer a la Sociedad de Diabetes la posibilidad de tener este tipo de webinares y a la empresa Estevez que lo ha patrocinado. Y bueno, pues un placer poder estar con todos vosotros esta tarde. Un abrazo a todos. Igualmente, gracias a todos. Un abrazo.